Bueno, ahora continuamos con el siguiente expositor. Bueno, muchas gracias, Oscar. Y a continuación, Julio César Córdoba nos hablará sobre vuelos cancelados, vacaciones frustradas y qué soluciones brinda al respecto el derecho internacional privado. Julio es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado en la materia de Derecho Internacional Privado y Comunitario de la Universidad Nacional de Chilecito, ex profesor de Derecho Internacional Privado y del curso Contratos Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA, ex profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Catamarca, secretario de redacción del Anuario Argentino de Derecho Internacional, creador y administrador del sitio web dipargentina.com, especializado en Derecho Internacional Privado, que incluye una base de datos de jurisprudencia argentina en la materia. Este sitio en el 2011 fue elegido por la editorial internacional LexisNexis como el mejor blog de derecho internacional y extranjero del mundo. Bueno, Julio, te escuchamos. Ahí sí, ahora me escuchan. Bueno, buenas tardes a todos. Es una gran alegría ver a tantos amigos y recibirlos aquí en mi casa, aunque sea de manera virtual. Espero que pronto podamos retomar los encuentros físicos. Oscar nos habló de una categoría especial de débiles jurídicos y yo voy a referirme a otra categoría de débiles que son los turistas consumidores. La expansión del coronavirus por todo el mundo, en cuestión de semanas, es la prueba más contundente, si es que hacía falta alguna prueba, de la globalización en la que nos encontramos inmersos y de sus alcances. En el tiempo transcurrido desde la aparición de la COVID-19, se han organizado jornadas y seminarios acerca del impacto de la enfermedad en prácticamente todas las ramas del derecho. ¿Sí? No me cabe ninguna duda que muchos de los aspectos analizados involucran cuestiones de derecho internacional que a veces no son lo suficientemente visibilizadas y por ello se omite, a veces de manera intencional, su tratamiento. Por eso quiero felicitar especialmente a la sección de Derecho Internacional Privado de la ADI por organizar este encuentro y agradecer a Guillermo por la invitación a participar. Una de las cuestiones en las cuales esa internacionalidad surge manifiesta es justamente esta sobre la que quiero compartir mis reflexiones. Son los vuelos cancelados, las vacaciones frustradas, o en un sentido más amplio el impacto de las restricciones causadas por la pandemia en el transporte internacional de pasajeros y en el turismo internacional. Nos dicen que los aviones son los lugares más seguros y que en ellos la posibilidad de contagio estaría muy reducida, pero no queda ninguna duda de que el virus se ha esparcido por el mundo viajando en avión. Y es por esto que una de las primeras medidas adoptadas por los estados ha sido cerrar sus espacios aéreos. Y en la actualidad son muy pocos los países que no han restringido total o parcialmente los vuelos y con su lógico impacto en el turismo internacional. En este sentido, IATA, que es la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, estima que alrededor de 4,5 millones de vuelos han sido o serán cancelados hasta el 30 de junio. La Organización Mundial del Turismo, por su parte, estima que la cantidad de turistas podría disminuir en este 2020 entre un 60 y un 80%, dependiendo de cuánto demoren en levantarse las restricciones y el restablecimiento de los vuelos. Relacionado con lo que decía Oscar hace unos minutos, están en juego, según dice la Organización Mundial del Turismo, entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? No debemos perder de vista que el turismo produce alrededor de un 10 o 15% del Producto Bruto Interno de muchos países. Para tomar no sé si hace falta, creo que todos tenemos una real dimensión del alcance global de esta crisis. Como decían hace unos minutos, probablemente esta crisis no haya tenido parangón en toda la historia. Pero la Organización Mundial del Turismo indica que en este momento el 100% de los destinos del mundo tiene restricciones a los viajes.
y de ellos el 72% está completamente cerrado a visitantes extranjeros. Guille recién decía que Japón va a subsidiar, está promoviendo medidas para reactivar el turismo. Japón y muchos otros países proponen subsidiar los pasajes aéreos. Estos días hemos leído que España abriría sus fronteras en julio, que los parques de Disney abrirían en no sé qué fecha. Pero bueno, esta situación va fluctuando día a día y en realidad lo que quiero compartir algunas reflexiones con ustedes es qué pasa con la cancelación de los vuelos y cuál es el marco normativo aplicable a esta cuestión. En primer lugar, quiero referirme muy brevemente a la Convención Internacional sobre Contratos de Viaje, ¿sí? La Convención de Bruselas de 1970. Esta convención se aplicaba a todo contrato de viaje concluido por un organizador o por un intermediario de viaje que tenga su establecimiento en un estado parte. Para nuestro país, esta convención incluso regulaba los contratos de viaje internos, ¿sí? Ya que Argentina no había hecho la reserva de internacionalidad prevista en su artículo 40. Llamativamente, y a pesar de su carácter universal y de su amplísimo ámbito de aplicación, su utilización era muy escasa, al punto que, un tanto de manera irónica, en algún viejo artículo en el blog puse que era la convención desconocida. ¿Sí? Y dije que se aplicaba, porque como todos ustedes seguramente saben, la convención ha sido denunciada por Argentina. En el boletín oficial del 30 de diciembre del 2008 se publicó que Argentina había denunciado esta convención el 16 de diciembre y que su extinción se produciría un año más tarde, el 16 de diciembre de 2009, de acuerdo a los términos del artículo 37 del tratado. Esta información era incorrecta, ¿sí? Pero bueno, esto es un tanto anecdótico. En realidad el 16 de diciembre fue la fecha de la firma del instrumento de denuncia. El depósito del instrumento se hizo recién el 14 de enero del 2009, por lo cual la extinción del tratado se produjo el 14 de enero del 2010, tal como informa la Cancillería del Reino de Bélgica, que es el depositario del tratado. Pero un mes más, un mes menos no es lo relevante, no es lo relevante, perdón, sino destacar que esta convención no está vigente en Argentina hace más de una década. Y lo señalo porque es sumamente llamativo e incluso un tanto paradójico que esta convención, que como les decía hace un rato, raramente se aplicaba cuando estaba vigente, ha sido redescubierta por los jueces y por los abogados ahora que no lo está. ¿Sí? Hay numerosos fallos de jurisprudencia, algunos de hasta hace pocos meses, que aplican la convención como si estuviera vigente. Algunos hacen la salvedad y la aplican diciendo que ha sido denunciada, pero la mayoría de ellos la aplica como si estuviera vigente. Incluso hay algunos artículos de doctrina acerca de los efectos de la pandemia en los contratos de turismo, en el turismo, que analizan esta convención. Y la analizan además haciendo esfuerzos argumentativos importantes y risueños, o irrisorios, mejor dicho, para fundar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor por encima de esta convención, siendo que la convención no se aplica porque no está vigente en nuestro país directamente. No he podido averiguar, desconozco los motivos por los cuales se decidió denunciar el tratado. La verdad no parecía un tratado que fuera particularmente lesivo para los derechos de los turistas. Si bien consagraba una limitación de responsabilidad, esta limitación de responsabilidad estaba fijada en francos oro y a la cotización de la onza Troy en la actualidad. El límite equivalía a varios millones de dólares, con lo cual ninguna indemnización que se pudiera otorgar en un juicio por estos temas claramente hubiera alcanzado el tope. Así que, bueno, simplemente resaltar, no hace falta en esta distinguida audiencia, sin duda, pero bueno, es resaltar que la convención ha sido denunciada y no está vigente, por lo cual no podemos y no debemos recurrir a ella. Casi simultáneamente
a la desaparición del ordenamiento jurídico argentino de la Convención de Bruselas, se incorporaba al ordenamiento un segundo tratado sobre el que quiero reflexionar en unos breves minutos. Y es, ya se lo imaginarán, la Convención de Montreal o el Convenio de Montreal de 1999, ¿sí? El convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. No hace falta que señale aquí, todos los conocen, a los tratados que regulan el transporte aéreo internacional desde el año 1929 y son conocidos como el Sistema de Varsovia-La Haya. El Convenio de Montreal surge ante la fragmentación de ese sistema de Varsovia-La Haya y buscaba reemplazarlo, modernizando las soluciones y sobre todo tratando de lograr nuevamente la armonía y la unificación del derecho material aplicable al transporte aéreo internacional. El ámbito de aplicación de este convenio está en el artículo primero, sigue los mismos lineamientos de la Convención de Varsovia y todos sus protocolos, y determina que se aplica al transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves a cambio de una remuneración. Y el segundo párrafo califica transporte internacional diciendo que es aquel en el cual, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte, están situados bien en el territorio de dos estados partes, bien en el territorio de uno solo de ellos, si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro estado, aunque no sea un estado parte. Este último supuesto, ¿sí? Punto de partida y punto de destino ubicado en el territorio de un estado parte, con escala prevista en el territorio de otro, contempla los vuelos de ida y vuelta, o también llamados vuelos circulares. Cabe resaltar que la inmensa mayoría de los vuelos se encuentran comprendidos en este supuesto. No solo por cuestiones fácticas, ¿sí? Cuando uno toma un vuelo por cuestiones de turismo, de educación, laborales o médicas, uno normalmente regresa a su domicilio, ¿sí? Es raro que uno tome solamente un viaje de ida. Y además, porque también los viajes de ida y vuelta son promovidos especialmente por las compañías aéreas, al punto tal que muchas veces el viaje de ida y vuelta es más barato que tomar solamente un viaje de ida solo. Este ámbito de aplicación del punto de partida y punto de destino en un mismo estado con escala en otro es muy relevante a los fines de determinar cuál es el tratado aplicable, ¿sí? Si el Tratado de Montreal, si el Convenio de Montreal de 1999, o todo el sistema llamado Sistema de Varsovia-La Haya previo. Señalo esto porque muchas veces la jurisprudencia e incluso los abogados de las compañías aéreas al momento de contestar las demandas invocan, ¿sí? Sin ninguna precisión, las limitaciones resultantes de los convenios de Varsovia, La Haya, Montreal, ¿sí? Le falta agregar entre paréntesis el que fuere aplicable. Y creo que en esto hay que ser preciso, además porque, atento a las distintas limitaciones y las distintas monedas en las cuales se calcula, puede existir una diferencia que algún autor describía entre tener una indemnización de 7.000 euros a 140.000 euros. Entonces no es lo mismo aplicar Varsovia del 29 que Montreal del 99. Señalo esto porque esta falta de precisión en las demandas y en las sentencias, sobre todo, podía resultar justificable o comprensible de alguna manera hace 10 años, cuando Montreal recién había sido ratificado por nuestro país, pero en la actualidad, ya habiendo transcurrido más de una década y además habiendo alcanzado Montreal 136 ratificaciones, ¿sí? Está a 13 o 14 ratificaciones de alcanzar a Varsovia, claramente los jueces argentinos seguramente deberían aplicar Montreal con todos los países del mundo, ¿sí? No solo porque la gran mayoría de los países están, con los cuales Argentina tiene tráfico jurídico, forman parte y han ratificado el Convenio de Montreal del 99, sino además por esta consideración de los vuelos circulares. Es decir, si la
gran mayoría de los vuelos son vuelos circulares, alcanza con que Argentina los haya ratificado y no es necesario analizar si el otro Estado ha ratificado Montreal del 99 o es parte de algún convenio anterior. Dicho todo esto y siguiendo con el análisis de las cancelaciones de los vuelos, debo señalar que el Convenio de Montreal regula la responsabilidad del transportista durante el vuelo y en las operaciones de embarque y desembarque por muerte y lesiones de los pasajeros, por daños producidos al equipaje, por daños a la carga y por retraso. Esto quiere decir que la acción del pasajero contra una empresa aérea por inejecución del contrato, ¿sí? Esto puede ser por una denegación de embarque motivada en overbooking o en alguna otra circunstancia, o por la simple cancelación del vuelo, como son los casos que aquí nos ocupan, ante cancelaciones masivas de vuelos por pandemia, no están incluidos en el ámbito del derecho material uniforme. En consecuencia, no están regulados por el Convenio de Montreal del 99 y tampoco podemos encontrar aquí la solución a este planteo. En defecto de una norma de fuente convencional que nos dé una solución a este tema, debemos recurrir a las normas de la fuente interna. Y como ya les adelanté al comienzo de mi exposición, los turistas son débiles jurídicos, los turistas son consumidores, y sin duda en la fuente interna la solución la tenemos que encontrar en los artículos 2654 y 2655 del Código Civil, ya conocido por todos ustedes. No hace falta que me detenga en repasar cuáles son concretamente los criterios atributivos de jurisdicción, basta señalar que concretamente en materia de turismo, ya sean transportes, ya sean billetes de transporte aéreo o prestaciones de cruceros, alojamiento, alquiler de autos, etc. Si el contrato ha sido celebrado de manera presencial en una agencia de viajes, seguramente el criterio del lugar de celebración le permitirá al consumidor demandar ante los jueces de su domicilio. Distinta es la situación si el contrato ha sido celebrado de manera virtual, como es cada vez más frecuente en estos temas. En este caso la cuestión es un poco más discutible, sin embargo, los jueces, sin demasiada fundamentación, sin demasiadas dudas, han abierto la jurisdicción de los tribunales argentinos, en algunos casos considerando que aquí el consumidor ha realizado actos necesarios para celebrar el contrato, ¿sí? Diciendo, bueno, al contratar por Internet, la publicidad se hace en Internet y el consumidor al ingresar con su máquina en su domicilio a perfeccionar el contrato, realiza actos necesarios para celebrarlo. En otros casos, por ejemplo, la demanda de Pérez contra Booking, se ha recurrido al domicilio inscripto en nuestro país de la filial o sucursales argentinas. Es decir, por alguno de estos mecanismos o con alguna de estas argumentaciones se ha abierto la jurisdicción argentina en estos casos sin mayores problemas. El artículo siguiente, el 2655, regula el derecho aplicable. Uno de los incisos, concretamente el inciso D, se refiere específicamente a la materia de turismo y contempla los llamados contratos de viajes combinados, que son aquellos que incluyen el transporte y alojamiento o alguna otra prestación. En estos casos, específicamente, el contrato se rige por el derecho del domicilio del consumidor, con lo cual no hay mayores inconvenientes. Ahora, ¿qué pasa cuando no se trata de un viaje combinado, sino de una prestación individual? En este supuesto y en los casos de compras realizadas online, ¿sí? Al Despegar, Al Mundo o similares, también se ha encuadrado el caso en el inciso A, ¿sí? Que dice que el consumidor ha cumplido en el país los actos necesarios para la conclusión del contrato, y también se ha optado por la aplicación del derecho del Estado del domicilio del consumidor.
Paradójicamente, creo que en este supuesto nos plantearía más dificultades un contrato que no ha sido celebrado de manera virtual u online que aquel que sí lo ha sido. Pues, ¿qué pasa si el contrato ha sido celebrado físicamente y hay que recurrir a las normas al criterio subsidiario del lugar de cumplimiento del contrato? ¿Cuál sería el lugar de cumplimiento del contrato en estos casos? Tal vez en el contrato de transporte podamos considerar el lugar de destino final y en ese caso no tendremos demasiados problemas. Pero esto no es así en todos los casos, particularmente no es así cuando hablamos de las prestaciones de alojamiento, de alquileres de autos, de cruceros o de excursiones. En este supuesto, si recurrimos a las calificaciones del 2652, el lugar de cumplimiento designado que surge de la naturaleza de la relación o el domicilio actual del deudor de la prestación más característica seguramente conducirían a la aplicación del derecho del proveedor, ¿sí?, que al mismo tiempo puede ser más beneficioso o no para el consumidor. Esto en cuanto a las normas de derecho internacional privado aplicables. Resultando aplicable el derecho argentino, ya sobre esto muchos se han extendido, los especialistas en derecho del consumo, los especialistas en derecho del turismo, señalando que la cancelación de los vuelos claramente obedece a un caso fortuito o fuerza mayor. En consecuencia, la compañía aérea o la agencia de viajes o el proveedor turístico no es responsable por daños y perjuicios, pero sí claramente se encuentra obligado al reembolso de las sumas abonadas por los pasajes. No existe una responsabilidad por daños y perjuicios en la medida en que se proceda a ese reembolso. Si debidamente intimado el deudor incumple la obligación de restituir, claramente allí sí podríamos encontrarnos en algún supuesto de generación de un daño que sí sea indemnizable. El tiempo es tirano, ya me estoy quedando sin tiempo, así que para concluir, y más allá de la solución que yo considero es la que corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de Alexandre de Juniac, que es el CEO de IATA, y reflexiones realizadas anteayer. ¿Sí? Decía IATA que las aerolíneas han recibido asistencia financiera de los gobiernos por más de 120.000 millones de dólares. Esta suma me parece una enormidad. Sin duda sirve para prevenir un gran número de quiebras, pero no es suficiente, y ya hemos visto que varias empresas han quebrado o han iniciado procedimientos de capítulo 11 en los Estados Unidos. ¿Sí? Así tenemos, por ejemplo, Avianca y LATAM en nuestro continente, que son las más conocidas, y Hertz, que es una de las empresas de alquiler de vehículos más importantes del mundo, también se ha presentado en concurso preventivo. La suma que se encuentra en juego, según IATA, no es menor. ¿Sí? Dice que las aerolíneas adeudan a los pasajeros 35.000 millones de dólares por los pasajes cancelados. Y lo dice textualmente, dice, los pasajeros tienen el derecho a tener su dinero, han pagado por un servicio que no puede ser prestado. En circunstancias normales el reembolso no sería un problema, pero no son circunstancias normales. Si las aerolíneas son obligadas a devolver 35.000 millones de dólares de manera inmediata, eso va a ser el fin para muchas aerolíneas. Y también se van a perder un gran número de trabajos. Con esta realidad y con estos motivos, alrededor de 15 países hasta el momento, España, Italia, Francia, Grecia, Colombia, Brasil, ya han dictado normas que establecen la obligatoriedad para el consumidor de aceptar reprogramar las prestaciones turísticas. ¿Sí? Entonces, suspenden la obligación de las empresas de reembolsar el dinero
y lo postergan a 12, 18 o incluso 24 meses. En nuestro país, la federación que agrupa las agencias de viajes y turismo ya ha tenido una reunión con el Ministerio de Turismo y ha realizado un pedido similar. Todavía no tenemos conocimiento de que se haya dictado, que esté en análisis una norma de este tipo, pero no sería, no sería extraño. Lo que sí habrá que tener en cuenta en las circunstancias de inflación y devaluación de nuestro país, claramente un pasajero que ha pagado sus pasajes en octubre del año pasado y le ofrecen devolverle lo mismo o convertido en créditos para usar dentro de un año, 18 meses, lo más probable es que no le alcance para demasiado. Ya estoy un poquito excedido en el tiempo, simplemente señalar dos cuestiones más. Una, que muchas de las aerolíneas que tienen su sede central en países en los cuales se han dictado este tipo de normas que postergan la obligación de reembolsar, ya están rechazando el reembolso pedido por pasajeros argentinos que han visto cancelados sus vuelos. ¿Sí? Entonces, retomando un poco la intervención de la doctora Ana Julieta y Oscar, ¿cómo tomaría un juez argentino este tipo de normas? Esas normas podrían ser consideradas normas de policía. Si resulta aplicable el derecho argentino, ¿las aplicaría el juez argentino a esas normas de policía extranjera? ¿Las tendría en consideración o haría primar las normas de policía o principios de orden público internacional, otro gran tema, que protegen los derechos del consumidor en nuestro país? Seguramente la cuarentena o el aislamiento social preventivo obligatorio en el cual todos nos encontramos y la feria judicial que todavía persiste, ha colaborado para que la catarata de juicios que muchos avisoraban todavía no se haya producido. Veremos cómo sigue evolucionando esta situación. Sí señalar, para finalizar, que una asociación de consumidores sí ha iniciado una acción de clase contra despegar.com, solicitando como medida cautelar el inmediato cese del cobro de todas las cuotas que se fueran devengando por paquetes y fundando en la obligación de devolver en la resolución 131 del Ministerio de Turismo, ¿sí? Que obligaba a las agencias y hoteles a devolver los montos percibidos por alojamientos en la segunda quincena de marzo. ¿Sí? Esa norma, hasta donde yo sé, no ha sido prorrogada y habría que ver si su alcance, yo entiendo que su alcance es solamente nacional y no incluye al extranjero, pero bueno, no sería extraño que fuera extendida analógicamente a alojamientos en el extranjero. La medida cautelar ha sido rechazada, pero sí se ha habilitado la feria para este amparo y la causa continúa, así que bueno, habrá que esperar a ver cómo se resuelve el tema. Simplemente esto, desde ya reitero el agradecimiento a Guillermo por la invitación y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Veo los aplausos, aunque no los escuchamos, pero por si no los ves, te los transmito. Gracias, Analía. Ella utilizó el sistema. Muy bien. Bueno, hasta ahora por el chat no he recibido ninguna pregunta. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que no haya tenido tiempo de introducirla en el chat. Si no, vamos a pasar la palabra al siguiente expositor. Bueno, parece que no, todos... Alejandro. Ah, Alejandro, sí, ahí te veo, Alejandro. Muy cortita, muy cortita. La pregunta es si esta, podríamos decir, atenuación de responsabilidad o la posibilidad de invocar caso fortuito es también alegable por las empresas que prestan servicios de salud, o sea,
Assist Card, pienso en la situación de Assist Card, Universal Assistant, o otras análogas que han tenido